Cuando entré en contacto con la programación neurolingüística por primera vez fue como si un martillo gigante me hubiera golpeado en el cerebro, me hubiera despertado algunas neuronas y probablemente me hizo nacer algunas que ni siquiera existían. Existe una parte de la programación neurolingüística, la parte lingüística, que tiene una aplicación a nuestra vida diaria extraordinaria y la quiero compartir contigo el día de hoy. Y no solamente te va a permitir entender mucho mejor lo que sucede, sino dedicar tu tiempo a las cosas que son verdaderamente importantes y no perderlo con noticias o con situaciones que te pueden molestar mucho, pero con las que no puedes hacer nada ni puedes cambiarlas. Continuamos. Decía John Grinder, unas cuantas palabras bien escogidas y dichas en el momento oportuno pueden transformar la vida de una persona. Recuerdo haber leído estas palabras y muchas otras allá por 1994 en dos extraordinarios libros escritos por John y por Richard Bandler llamados La estructura de la magia, volumen 1 y volumen 2. Fueron libros que cambiaron radicalmente la forma en que yo me comunicaba con los demás. Y si crees que con estas palabras que estoy usando te estoy dando información que te revela lo que yo experimenté leyendo esos libros, estás muy equivocado o equivocada, porque literalmente te he dicho nada. No te quiero complicar mucho, desde luego, sin intención ninguna de hacerlo. Si te interesa cómo es que los seres humanos tomamos la información de la vida que nos rodea, la interpretamos y nos comportamos en consecuencia, tienes que aprender un poco de lingüística. Créeme que no es nada, absolutamente nada complicado. Voy a tratar de explicártelo de tal forma que a lo mejor hasta yo lo entiendo. Mira, vamos a entender lo que significa la realidad. De hecho, no lo vamos a entender porque no es comprensible. ¿Qué es la realidad? La realidad es el mundo que experimentamos y que vivimos. Y de hecho, más que el que experimentamos, el que existe. En física se podría definir como un vasto campo cuántico de infinitas posibilidades y probablemente nos quedaríamos igual de perdidos antes de la definición que después de la misma. Lo cierto es que la realidad es donde nosotros estamos inmersos y tiene un montón de información. De alguna forma, por nuestro diseño, la mayoría de la información que se encuentra presente nos está prohibida. Bueno, no nos está prohibida, simplemente se nos está limitada por nuestro sistema neurológico. Tomamos parte de esa realidad y construimos nuestra realidad. Absorbemos unas cuantas partes, las ponemos en nuestro cerebro, en nuestro sistema neurológico, y eso es a lo que nosotros llamamos nuestra realidad. Es muy problemático porque con mucha frecuencia confundimos eso que nosotros estamos experimentando con la realidad. Y es nuestra realidad. Por lo tanto, cualquier otra persona, dentro inclusive de la misma experiencia de vida, puede tener otra interpretación completamente diferente. Bueno, a esa interpretación profunda que nosotros tenemos se conoce en lingüística como estructura profunda del lenguaje. Ahora viene la parte divertida, en donde se causan la mayoría de los problemas humanos. Es cuando yo te quiero contar lo que yo estoy viviendo con palabras. Y el problema es que las palabras por diseño, también por diseño, otra broma de la naturaleza, no son suficientes ni adecuadas para transmitirte íntegramente lo que yo estoy experimentando. Te dan una pequeña idea, pero nada más. Es decir, a esto le llamamos la estructura superficial del lenguaje. Entonces ya tenemos tres niveles. Te voy a poner una metáfora que utilizo mucho en mis cursos. La metáfora del mapa. Imagínate que yo te quiero invitar a una fiesta. Te doy la dirección y tú dices, bueno, pues ya sé cómo llegar, ¿no? Vale. Pero piensa, la realidad dentro de todo este proceso de invitarte a la fiesta, la realidad vendría siendo el lugar en concreto que tendrías que seguir, la carretera, con sus desniveles, con sus diferentes cambios de temperatura, con sus diferentes, digamos, características de asfaltado, la longitud, el ancho donde hay acento, todo eso es la realidad. Sin embargo, lo que tú haces es que pones la dirección en el GPS del móvil, por ejemplo, y dices, ah, mira, tengo que seguir por estas calles. Inclusive una voz medio de inteligencia artificial te guía. Esa vendría siendo la estructura profunda. Ese mapa que te da el GPS, que no contiene mucha información de la realidad, de hecho, contiene muy poquita información de la realidad, pero contiene la suficiente como para que tú llegues a la fiesta. Ahora, imagínate un invitado que es enemigo de la tecnología. Imagínate que ni siquiera sabe leer mapas, por si, digo, si es de esos que venden en las tiendas, si es que todavía los venden. Entonces yo lo que hago es que cojo el mapa que tengo en mi GPS y le hago un bosquejo.
lo dibujo como bien puedo. Y entonces le digo, mira, trata de seguir estas indicaciones que te pongo aquí. Entonces tenemos 3 niveles, para que te hagas una idea. Está la realidad, con todas sus circunstancias y con todos sus detalles. Está el mapa GPS, que es una representación de esa realidad. No es la realidad, pero es una representación útil. Y está el bosquejo que yo te hice, que es como yo te lo conté. Inclusive te lo puedo contar. Mira, vas derecho por tal calle, la calle esa que sale de tu casa, y en fin, y así te lo puedo contar. Esos 3 niveles son realidad, estructura profunda y estructura superficial. Y si te das cuenta, de una a otra se ha ido perdiendo información. Ahí, en esa estructura superficial, en esas palabras, es donde se causan la mayoría de los problemas de comunicación. Bien, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es una palabra que es la palabra alucinación. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir alucinación? Bien, toda la información que no está presente en el mensaje que yo te doy con mis palabras, hay una información que no está presente en ese mensaje. Está en mi estructura profunda, por supuesto, hay mucha en la realidad que ni siquiera está en mi estructura profunda, pero mucho menos en mis palabras. Entonces, los seres humanos tomamos esas palabras y sustituimos la información faltante por información propia, y a eso le llamamos alucinación. Y ahora yo creo de crear, no de creer, creo una estructura profunda de tu mensaje. Ahora falta que mi estructura profunda coincida con tu estructura profunda. El proceso mediante el cual yo trato de acercarme lo más posible a la estructura profunda se le llama precisión. Ser precisos es acercarse lo más posible a la estructura profunda. Por definición es imposible expresar la estructura profunda, solamente que yo me sacase mi disco duro y te lo metiese en tu ordenador cerebral. Y eso no es posible todavía. Y la telepatía todavía no está muy extendida. Entonces lo que hacemos nosotros es alucinar. Y cuanto más alucinamos, menos precisión tenemos. Cuanto más alucinamos, más imprecisos y más lejos de lo que tú estás realmente experimentando estamos. Ese es el problema que tenemos que solucionar. El tratar de ser precisos puede ser fenomenalmente válido, pero también puede ser muy pesado y puede ser no adecuado. Si, por ejemplo, tu pareja te dice, te quiero mucho, ahí tienes 2 problemas de precisión. Número 1, yo no sé si la palabra quiero o la interpretación que mi pareja tiene de la palabra querer es exactamente la que yo tengo. Entonces, asentir significa aceptar, y no puedo aceptar si no sé si lo que tú y yo interpretamos por querer es igual. Nunca has oído la expresión te quiero a mi modo o te quiero a mi manera, ¿de acuerdo? Y la segunda expresión importante ahí es la palabra mucho. Mucho es un proceso comparativo. Entonces, cuando tú dices te quiero mucho, mi pregunta tendría que ser así y comparado con quién es que me quieres mucho. Pero yo lo que sí te recomiendo es que si tu pareja te dice te quiero mucho, simple y sencillamente le digas yo también y listo. No te metas en más averiguaciones. Hay personas que son imprecisas con intencionalidad, quieren ser imprecisas. Aquí es donde entra la parte neurolingüística, la parte lingüística de la PNL. ¿Por qué? Porque con las preguntas que nosotros hacemos podemos ponernos en situaciones de confrontación ya con detalles y cosas mucho más específicas posteriormente. Esa es una de las habilidades más interesantes que podemos desarrollar y que nos puede permitir dominar una conversación. En la vida cotidiana se dan muchísimas muestras de imprecisión. Solamente pensar en ofertas de empleo, solicitudes de lo que sea, órdenes, instrucciones de cualquier jefe. Todo eso representa imprecisión desde el momento en que lo estamos manejando. Y esa imprecisión que nosotros estamos usando a la hora que damos una instrucción o solicitamos algo, se está convirtiendo en incumplimiento de manera inevitable. Así que analicemos algunos aspectos de la vida y luego, junto con esos aspectos analizados, te voy a hacer una serie de comentarios que van a ser un poco intensos y un poco duros, porque realmente te quiero hacer pensar en lo importante que tiene la precisión. Así que, si puedes bajarle a tu sensibilómetro, para no sentirte muy sensible por las cosas que quiero decir, que realmente me ofenden, porque sí me ofenden, mejor para que tengamos una conversación mucho más agradable. Empecemos por ejemplo, una solicitud de empleo. Una cualquiera, no voy a decir quién, no voy a decir qué empresa, pero es una solicitud, por cierto, hay muchas como esta que te voy a comentar. Primera cosa que leo en la solicitud. Experiencia mínima de 3 a 5 años. ¿En serio? ¿Mínima de 3 a 5?
¿No sería mejor mínima de 3? ¿Qué carajos es de 3 a 5? Después de mínima de 3, lo demás confunde. Además, espérame, no nada más es ofensivo que te digan de 3 a 5. ¿Qué te pongo? ¿Qué significa? ¿O de dónde saqué 3? ¿De dónde saqué el número 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2,5? ¿Lo saqué de una tómbola? ¿Me fui a un restaurante chino a comer y en la galleta de la fortuna decía 3 años? Otro requisito, te lo voy a leer. Dice, experiencia profesional en concesionarios, consultoría o posiciones relacionadas con la experiencia cliente en automoción. ¿Qué carajo es experiencia profesional o posiciones relacionadas? Por Dios, esto es insultantemente impreciso. ¿Quién puede cumplir con estos criterios o quién puede dejar de cumplir con estos criterios? Un pintor, el que estuvo pintando el concesionario y que compra un coche, tiene experiencia de cliente, ¿vale para este puesto de trabajo? Te voy a seguir leyendo. Otro requisito. Posee una buena capacidad de análisis, habilidades comunicativas y de relación, flexibilidad y orientación a los resultados. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto es un monumento a la imprecisión como mínimo. A ver, ¿quién es el guapo o guapa que me dice que yo no tengo capacidad de análisis, que no tengo habilidades comunicativas y de relación, que no soy flexible o que no estoy orientado a los resultados? Mira, siendo honesto y sincero, a mí los resultados me importan muy poco. Así que ni me pidas resultados. Por Dios, ¿quién diría eso? Además, importante, nunca dije quién opina que no me comunico adecuadamente. Dije quién me lo demuestra, que son dos cosas muy diferentes. Porque opiniones podemos tener todos, pero demostraciones requieren pruebas concretas, tangibles y específicas. Otro, para terminar, buscamos una persona que cumpla estos requisitos, pero sobre todo que viva la automoción como una pasión, sintiendo atracción por nuevos proyectos y por vivir en primera persona la transformación del sector y de sus redes de distribución. Madre mía, estos bien intencionados empleadores han de tener un medidor de pasión, han de tener otro de atracción, porque de otra forma no puedo entender cómo sabrán que yo, persona que estoy tratando de entrar en este puesto de trabajo, tengo estas cosas. Impresionante. Además, quiero que me cuenten cómo alguien es capaz de vivir una experiencia en segunda o en tercera persona. La única manera que nosotros podemos vivir una experiencia es en primera persona, a menos que me pase yo al cuerpo de otra persona mentalmente, cosa que de verdad algunas mitologías antiguas la consideran posible, pero yo para efectos de este programa no lo voy a hacer. Entonces, salvo que pudiera hacer eso, no hay otra forma de vivirlo más que en primera persona. Es que es una tontería tras otra. Analicemos un mensaje de políticos, por ejemplo. Por supuesto, no voy a dar nombres porque igual y me terminan expulsándome de una red social. Voy a poner una frase de ejemplo, varias frases. Hemos derrotado la pandemia. No importa el país en que hayas escuchado esta frase, te aseguro que hay varios en donde la han usado. Es insultante a la inteligencia. En primer lugar, se está utilizando un sustantivo inespecífico. Hemos. ¿Hemos? ¿Quiénes? Y en segundo lugar se está utilizando un juicio. Derrotado. ¿Qué significa derrotado? ¿Derrotado a quién? ¿Qué? ¿Cómo? Es un montón de errores, es un montón de maneras de no expresar específicamente nada. Y ni siquiera se acerca a la experiencia real de los ciudadanos en donde esas frases, o de los ciudadanos de los países donde esas frases son usadas. Otra frase. Hemos salido más fuertes. Los mismos errores que en la frase anterior. Sustantivo sin específico. ¿Quiénes hemos? ¿Qué significa salir? ¿Qué significa fuertes? Más. ¿Comparado con quién? Bueno, 4 errores en una frase de 4 palabras. Solo intencionadamente se puede ser tan impreciso o inespecífico. Otra frase. Los, entre paréntesis, españoles, mexicanos, americanos, colombianos, lo que quieras, que me da lo mismo. Quieren que hagamos esto. Pero ¿cómo alguien se atreve a saber lo que los nacionales de un país quieren? Todos los nacionales de un país. A esto se le conoce como cuantificación universal. Es otro tremendo error de comunicación y raya la prevaricación o la mentira, de hecho. Sustantivos inespecíficos de nuevo por todos lados.
Solamente de verdad, con mala intención, se pueden expresar estas cosas. Última frase. Los enemigos son los de la casta, los neoliberales, los conservadores o los progresistas. Ni puñetera idea de quiénes están hablando. Además, no tengo tampoco idea qué es neoliberal, conservador, progresista o casta o facha. No tengo idea. Se llaman estas palabras en programación neurolingüística, se llaman nominalizaciones, es decir, sustantivaciones de cosas inespecíficas. Y son extremadamente problemáticas en las relaciones humanas. Es muy importante aprender a manejarlas adecuadamente. No tienen ningún significado más que el demagogo de turno le quiera dar, le quiera entregar. Y con los jefes, por ejemplo, sucede 3/4 de lo mismo, jefes o jefas. Las personas que detentan un poder en una jerarquía organizacional, cuando dan instrucciones, expresiones del tipo lo quiero para ayer, por ejemplo, lo quiero para ayer, que es muy común en Latinoamérica, que debe de significar algo así como que es muy urgente, no significa absolutamente nada. Cuando yo oigo esa expresión, lo único que puedo hacer es darle mis condolencias porque ayer ya pasó. Además, urgente, una palabra con la que no me quiero meter, es también tremendamente mal utilizada, porque claro, ¿qué es urgente? Simple y sencillamente no lo sé y nadie lo sabe. Urgente, pues debe de ser algo que si no lo hago en este instante me muero. Pero ¿será que hay cosas de ese calibre en nuestras relaciones humanas? Hay muchas más frases, por ejemplo, el tipo de frase, quiero que lo hagas bien, o quiero que esta vez le eches muchas ganas, o a ese cliente trátamelo muy bien. Son errores muy graves de comunicación, solamente llevan al barranco del incumplimiento y son estupidez comunicacional o comunicación estúpida. No podemos permitirnos el lujo de no aprender este tipo de cosas. No podemos permitir el lujo de no aprender a ser precisos. Te preguntarás si vale la pena aprender comunicación a través de la programación neurolingüística. No tengas duda. Es importantísimo que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a saber expresarnos con precisión, por ejemplo, para saber qué queremos. Y te sorprendería saber la cantidad de personas a quienes tú les puedes preguntar qué es lo que quieres de la vida y no alcanzan a decir más que porque no tienen ni idea de lo que quieren de la vida. No han definido eso con precisión. Pero es que además te servirá para identificar a través de tu lenguaje los límites, las limitaciones que tus mapas mentales tienen para tus logros, para tu conducta. Sabrás encontrar esos límites y sabrás corregirlos. Y harás verdad la frase de John Grinder, donde unas pocas palabras dichas adecuadamente y en el momento oportuno transformarán tu vida.